reacciones llevaremos desde entonces? Yo creo que el contador es infinito, ¿no? ¿Y qué es una reacción química? A ver, acuérdense, ¿qué es una reacción química? ¿Cómo nos la explicaban? Estaba bien, ¿ves? Le ponían letras, ya les di pistas. A más B igual a C. O sea, ponemos dos cosas, las juntamos y resulta en algo diferente. Eso es el origen de la vida. O sea, eso, de acuerdo a las teorías más aceptadas, ha sido el origen de la vida. Y si lo vemos en el día a día, estamos rodeados de sustancias químicas y de reacciones. Si pasáramos por un escáner, veríamos más o menos esto que está en la pantalla. Hexagonitos, moleculitas de agua, síntesis, respiración, fotosíntesis, lo que todos los días decimos metabolismo. Metabolismo es súper complejo. ¿Se acuerdan de las reacciones que nos enseñaban con las plantitas? ¿Esto? La fotosíntesis, sí. Es también fundamento de la vida, ¿no? Tenemos CO2, oxígeno, que son producidos por la hoja. ¿No es cierto? A ver, díganmelo bien. ¿Quién produce el oxígeno? Las plantas, ¿no? ¿Y qué aprovechan para producir oxígeno? Es el catabolismo y el anabolismo y un montón de reacciones en donde nuestros alimentos, ¿qué hace nuestro organismo? Los descompone, los hace chiquitos para obtener energía y esa energía la usamos para movernos y para hacer lo que queramos, para pensar, para mover este brazo, subirlo, para todo. ¿Qué les quiero dar a entender con esta introducción? En nuestro día a día hay química, todo es química. Y por supuesto los alimentos también son sustancias químicas. ¿Cuál es la definición de alimento? Dije que no iba a haber examen, ¿verdad? Pero bueno, la definición de alimento, por ahí Katy les dio pistas, ¿no? Sustancias que nos dan nutrimentos, nutrientes, ¿no? Yo les voy a compartir aquí una definición que es un poquito modificada con la intención de pensar en lo que hay atrás de los alimentos como los vemos incluso desde la práctica profesional. Cuando nosotros vemos los alimentos dentro de la práctica profesional, pues los clasificamos en grupos, que si la proteína, que si qué es lo que me aporta y todo. Pero yo quiero invitarlos a que pensemos hacia atrás. O sea, ¿qué es una espinaca? ¿Qué es una lechuga? Sí, está en mi ensalada, pero no están en este mundo para que hagamos ensalada. Los hemos visto así porque están como parte de la cadena alimenticia, ¿no? Pero cuando tú te comes un bistec, pues créeme que el mundo no lo creó para que te lo comieras. Y entonces su composición no está hecha para que podamos cumplir los requerimientos nutrimentales del ser humano. Si nos cae el 20 ahí. O sea, vamos a poner un ejemplo, sabemos que las frutas y verduras nos aportan fibra, ¿no? Entonces, aproximadamente 2% de fibra, si solamente consideramos el tallo, 2.5, y comparemos contra un jitomate o un mango que van a tener, ¿cuánto creo? Menos. ¿Qué tanto menos? Bueno, menos de un 1%. ¿Por qué? Porque uno tiene más fibra que el otro. Porque tiene un...
¿Y qué le da el soporte? Ujú. Entonces, las partes de animales que consumimos tienen una composición que está dada por la función que van a cumplir o que cumplen dentro de ese organismo. Y aquí en el ejemplo que está en la pantalla, pues en las hojas, ¿qué vamos a encontrar? Pues lo que necesita la planta para. Pero su función no va a ser como la de una papa. La papa, ¿dónde la encontramos? En la tierra, en las raíces, y es un tubérculo. Y si nos acordamos igual de la secundaria, los tubérculos que almacenan son las fuentes de reserva de energía de la planta. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Energía en forma de hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, cada parte de la planta o cada parte del animal que nosotros consumimos tiene una composición que está ligada a su función, ¿sí? Ya después de que se han analizado y comparado todos sus resultados, pues los clasificamos más fácil en grupos de alimentos. Pero dentro del mismo grupo de alimentos hay esas variaciones que si yo me pongo a pensar, bueno, ¿esto qué es? Es un fruto. ¿Para qué es un fruto? Esto es una semilla. Una semilla o un huevo, ¿qué finalidad tienen? Reproducción, ¿no? A partir de una semilla que crezca una nueva planta, a partir de un huevo que crezca un nuevo ser. ¿Qué tendríamos que esperar? ¿Que sea light? ¿Que no tenga nutrimentos? ¿Que tenga todo lo necesario para que una nueva vida se geste? ¿Sí? Entonces, claro, nos aportan agua, hidratos de carbono, todos los macronutrimentos, pero no porque se estén preocupando por nuestro estado de nutrición. Es porque así es la naturaleza. Entonces, si nos vamos a la funcionalidad que tiene esa parte de una planta o de un becerro o de un pollo, bueno, vamos a ver que hay fuentes que son concentradas porque son reserva, como los tubérculos, como las semillas, como el tejido adiposo que tenemos en el músculo de los animales, porque las carnes tienen proteína. Pues porque es el músculo y ese músculo es para que el animal se mueva, ¿sí? Convertido en bistec, en un muy buen corte, con grasita, sin grasita, como ustedes quieran, pero es la funcionalidad del animal o de la planta, ¿no? Entonces, ahí tenemos energía concentrada. ¿Dónde vamos a tener menos energía y una composición que es de las que, pues, se pueden consumir con mayor frecuencia? Pues en donde tenemos medios acuosos. Y donde tenemos medios acuosos en los órganos que son funcionales, o sea, en las hojas, en los tallos, ahí vamos a tener mucha agua, vamos a tener fibra, vamos a tener pocos hidratos de carbono. Si tenemos hidratos de carbono, más bien van a ser en forma simple, porque están llegando ya en forma rápida para que la planta los pueda consumir, ¿no? Entonces, todo esto nos da nutrición, nos da la parte positiva de los alimentos, ¿no? Porque pues contribuye a nuestra dieta, ¿no? Si nos vamos más a fondo, o sea, si no nos quedamos en los macros, que es lo que encontramos en las tablas de nutrición, y yo analizara todos los componentes de la proteína, de los hidratos de carbono, de las grasas, y los desmenuzamos, pues bueno, de las proteínas no voy a tener nada más una proteína, tengo muchos aminoácidos, ¿no? Entonces, aquí tengo la composición de algo muy cotidiano y esta es una versión modificada que la primera vez que lo vi me encantó y se lo tomé de nuestra muy querida Lupita Esquivel, que lo tenía ejemplificado con un plátano. Y del lado derecho, imagínense que esta es una mora azul. Entonces, imagínense que este fuera un producto alimenticio empacado, así lo estarían identificando, ¿no? Con todos sus ingredientes y entre paréntesis está
Si son hidratos de carbono, qué tipo de hidratos de carbono tiene, si tiene colorantes, qué tipo de colorantes tiene. Y aquí, por ejemplo, si nos vamos a los colorantes, tiene varios que están ya con E, que es la manera en la que lo llamaríamos si fuera un auditivo. Y no quiere decir que tenga aditivos, quiere decir que ahí tiene antocianinas. Y entonces, en su forma purificada, estarían identificadas como un aditivo. Y también tenemos ácido cítrico y también tenemos aquí en la parte amplificada, tenemos unos nombres rarísimos que están dentro del amor azul y son lo que le da el aroma. Y son todos estos compuestos que son etiles, metiles, benciles y con nombres bien raros y que son simplemente el aroma de la fruta. Y aquí yo les preguntaría, ¿todo lo que tiene esos nombres tan raros nos debería de dar miedo? ¿No? Necesitamos conocerlos. Y como nutriólogos es bien importante que sepamos que estos nombres raros, ¿qué son? Para que no nos den miedo y para que podamos informar correctamente a la gente que se acerque con nosotros y nos diga, oye, es que ve etanaloato, no lo puedo pronunciar. No te apures, es el aroma de la fruta, ¿sí? Entonces, todo está constituido por infinidad de sustancias químicas, todos los alimentos. Y ahora también hay una parte que no es tan agradable y Katy ya les habló ahí un poquito. También en todos los productos, sean empacados o no, podemos tener sustancias que sean negativas, que sean peligrosas o podemos tener contaminantes. Hay algunas que ocurren naturalmente dentro de los alimentos y hay que tener precaución, y hay otros que son contaminantes. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Los dos pueden ser malos, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Cuando hablamos de un contaminante, es algo que ocurre accidentalmente, ¿sí? Un aditivo no lo pones accidentalmente, lo pones intencionalmente. Entonces podemos tener accidentalmente plomo, podemos tener mercurio, sabemos que se contaminan a veces los suelos, que a veces hay contaminación en las aguas. También sabemos que por un mal manejo o por la naturaleza propia de algunos animales o de algunas plantas, tenemos contaminantes microbiológicos y tenemos salmonelas, shigelas y clostridios y de todo. Existen ahí, pero ya aprendimos a convivir con ellos. O alguien sabe eh, recientemente de demasiados casos. No, ya sabemos cómo podemos tratarlos, ya sabemos que desinfectamos, que cocinamos y también hay medidas para evitar los contaminantes. Pero de eso vamos a hablar un poquito después. Voy a ponerles aquí otros compuestos que ocurren normalmente dentro de algunas plantas y dentro de algunos alimentos. Y aquí está la solanina. ¿Alguien sabe qué es lo que ocasiona alguno de estos? Tienen efectos negativos. ¿Alguno sabe qué ocasionan? ¿En dónde están? En el vino, los podemos encontrar en el vino, ¿sí? El oxálico en las espinacas. El cianhídrico, también las abuelitas decían, pero no te comas el hueso del durazno, ¿no? Las semillas de la manzana, las semillas del durazno. Miren, así es como se relacionan. Todas ocasionan efectos negativos. Sin embargo, rara vez conocemos de un caso en el que tengamos alguna problemática. ¿Qué es el factor aquí? Pues cuánto te comes, ¿no? Normalmente no nos comemos huesos de durazno, no. Sí puede haber consumo exagerado, por ejemplo, de papas. Hay una anécdota, no es anécdota, más bien es una referencia. Durante la Guerra Española hubo casos de intoxicación porque se consumían solo papas. Y además, la solanina generalmente se encuentra en la parte verdosa de la papa, ¿no? Entonces, ¿cuándo se ponen las papas verdes? Cuando están viejitas y cuando les da luz, ¿no? Entonces, la gente consumiendo tantas papas sí llegó a tener problemas ocasionados por la solanina. Pero no nada más están en los vegetales.
Porque bueno, cuando vas estudiando y conociendo más acerca de esto, dices, bueno, ok, ya no voy a comer carne roja, ahora solo pollo, ahora pescados, y que nos salen con que pues también los pescados, que la histamina, la ciguatoxina, la acitoxina, que la marea roja, o sea, en todos lados podemos tener compuestos que puedan tener un efecto negativo. Aquí solamente para que sepamos, las aflatoxinas son generadas por hongos, generalmente están en semillas o en cereales. La histamina en los pescados que están mal conservados, la ciguatoxina en los pescados de arrecife, la saxitoxina es la de la marea roja, entonces en las algas que tienen estos componentes tóxicos, pues obviamente si te los comes vas a tener diferentes cuadros dependiendo de lo que hayas comido, ¿no? Pero entonces, si en todo hay sustancias peligrosas, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? ¿Vamos a dejar de comer todo? ¿Cómo lo podemos controlar? Y yo creo que ahorita ya ustedes saben cuál es la solución. Procesamiento. No necesariamente, algunas cosas nos ayuda el procesamiento, ¿sí? Algunas cosas las cocinas y se eliminan, algunas se remojan y disminuyen, pero creo que ¿eh? La cantidad. Y si hablamos de dieta, la variedad. O sea, una dieta correcta, una dieta variada, pues no vamos a tener las cantidades de papas que nos lleven a un cuadro de riesgo. Y en el caso de los patógenos, pues sí sabemos que hay que aplicar ciertos procesos. Desinfectamos, cocinamos, procesamos, dependiendo de cuál sea el riesgo que hayamos detectado, ¿no? O cuál sea el peligro que hayamos detectado. La cantidad es el factor aquí determinante. Concentración, cantidad, qué tanto te expones. Y esto no nada más es en los alimentos, es en la vida, ¿no? Vas a afectar tus oídos porque toda la vida estás con los audífonos a todo volumen, toda la vida. Pero si los escuchas alto 15, 20 minutos, pasará algo, ¿no? Todo depende de la cantidad, ¿no? Entonces, si nosotros vemos un anuncio de cuidado, pueden caer piedras, yo que diría, ahí vamos viendo de qué tamaño es la piedra, ¿no? Depende de la cantidad, porque si es una piedra de este tamaño, seguro me va a ocasionar un daño. Y también en los alimentos. Sabemos que la grasa saturada, cuando la consumimos más allá de cierta cantidad, nos va a ocasionar cosas negativas. Y también los azúcares, y también un exceso de fibra, y también un exceso de energía, y también un exceso de sodio. O sea, un exceso de cualquier cosa puede ser perjudicial. Y vamos entonces a hablar ahorita de ciertos términos que a veces se mezclan y se confunden y que necesitamos saber para ver qué es esto del riesgo, del análisis de peligros y todo, y cómo podemos saber cuánto es lo que no me va a ocasionar daño, que finalmente eso es lo interesante, ¿no? Entonces, severidad es el daño que puede causar un peligro. Severidad es una palabra que sí usamos bastante seguido, ¿no? Tienes un papá muy severo, ¿qué quiere decir? Pues que aguas con el castigo que ponen, ¿no? Ujú. Si es buena onda laxo, pues no tanto, ¿no? Entonces, vamos a ver, esta seguro ya la han visto. No es lo mismo un peligro que un riesgo. ¿Qué es un peligro? Ah, no oigo, no oigo. No vas con el güey si te dice peligro reportado en 100 metros. ¿Y qué es? Un bache, un carro parado, ¿no? Algo que me puede causar daño, ¿sí? Entonces, un peligro es cualquier cosa que me puede causar daño, como un tiburón. Ahora, si yo no me meto a nadar con tiburones, por lo menos por un tiburón y una mordida, de ahí, de eso no me voy a morir, ¿no? Pero sí, sí. Entonces, cuando un peligro puede suceder, entonces sí ya es un riesgo.
¿no? Si yo me meto a nadar con tiburones, sí, ahí sí puede pasar algo. Algo que puede causar daño, ¿qué tanto daño te puede causar? Vamos ahora con este otro ejemplo, ¿no? Vamos manejando y tomamos una curva. No es lo mismo tomar una curva a 60 que tomarla a 120, ¿no? En las dos te puedes accidentar, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Cuál va a ser la severidad en cada uno de los casos? Si voy como abuelita a 60 y en la curva, ¿qué va a pasar? Pues a lo mejor la paso así de, ¿no? Pero no pasó nada, ¿no? Pero si agarro una curva cerrada a 130 o a 160 o a 180 y pierdo el control, la severidad va a ser mucho más alta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder controlar los peligros y controlar el riesgo? Ponemos límites. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando estamos en la carretera y vemos ya que dice ahí no más de 60 por hora, pues es porque alguien que ya sabe hizo todos los cálculos y dijo, esta curva se pasa como más a 60, esta curva como más pasa a la 80, porque ya evaluó el riesgo, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo que a todos nos tocó porque todos pasamos la pandemia. Sabemos que el COVID es un peligro, ¿sí? ¿Qué tan severo es el daño que puede causar? Ahora que ya estamos vacunados, ya no tanto. Pero antes, dependiendo de las personas y todo, te podías morir. La severidad era alta. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los expertos en su evaluación de riesgo? El peligro es el COVID. Antes que nada, métete en tu casa y no te expongas a ese peligro, ¿sí? No te expongas a ese peligro. ¿Por qué? Pues porque si no te expones es como si estás viendo al tiburón desde afuera. Pero la vida no podía continuar así. No podíamos seguir guardados todos en nuestra casa. Entonces, se evalúa cuáles son todos los factores que pueden interferir en esa exposición y en ese riesgo. La severidad no la podíamos cambiar, pero sí el ponernos un cubrebocas, sí el reunirnos en espacios abiertos para que nuestra exposición fuera menos, ¿sí? Entonces teníamos condiciones en donde era el riesgo muy bajo, que era quédate en tu casa, que algo podía pasar, sí, porque pues de todas maneras salías y recibías al del súper o algo así, pero tu riesgo era mucho más bajo, ¿no? Y entonces estos límites y estos controles que nos dieron la posibilidad de convivir con un peligro, pues nos permitieron retomar la vida, porque no nos podemos encerrar y limitar de la vida porque le tenemos miedo a un peligro. Sustancias químicas, sí puede haber sustancias químicas peligrosas, pero tenemos que convivir con ellas. ¿Y cómo lo hacemos? Con límites que nos dan esa confianza. Ahora, ¿quién pone los límites? ¿Quién puso los límites de que no más del 10% de grasa saturada, que no más de 2000 miligramos de sodio? ¿Quién los puso en nuestra dieta o en la dieta saludable? Pues la OMS, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, que tiene a los expertos más expertos, fue quien dijo, bueno, analizamos toda la evidencia y lo que encontramos es que para disminuir el riesgo y para tener una condición saludable, no debemos de exceder del 30% en la grasa, no más del 10% derivada de la grasa saturada, no más de 2000 miligramos, no más de 2000 miligramos. Yo no soy clínica, así que si algo de ahí está mal, me corrigen. No más de 2000 miligramos de sodio, la Organización Mundial de la Salud. ¿Quién nos tenía que poner los límites para el control de las sustancias químicas? Pues también la OMS, también la Organización Mundial de la Salud. Ahora, tenemos diferentes contextos. En el día a día, en los alimentos que sí sabemos que pueden tener algunas sustancias que pueden ser perjudiciales,
Lo que nos ha marcado cuánto es o la manera en la cual no nos causa daño, pues ha sido la experiencia. O sea, no sé cuántos se enfermaron antes para saber que los huevos no se coman crudos. No sé cuántos se enfermaron antes para saber que hay cosas que hay que cocinar, para saber que hay cosas que hay que remojar. A nosotros ya nos tocó un poco más fácil, porque ya sabemos que eso no se come así. Ya sabemos que hay algunas bayas, ya sabemos que hay algunos hongos, por ejemplo, que no te debes comer, ¿no? Entonces, eso es cultura, eso es ya una experiencia que pues los que estuvieron antes que nosotros nos regalaron y entonces sabemos que así no nos lo debemos de comer. Cuando ya están industrializados, y tiene mucho que ver con lo que les comentaba Katy, pues ya hay un monitoreo y ya hay alguien que verifica las materias primas, los procesos, que las líneas estén limpias, que estén desinfectadas, que las materias primas no traigan metales pesados, que no haya aflatoxinas, ya todo eso está monitoreado. Y entonces, ¿quién verifica eso? Es la autoridad sanitaria. O sea, la autoridad sanitaria de nuestro país verifica que en tu planta tengas las condiciones correctas para poder operar. Y entonces, lo que nos podría llegar por ese lado está mucho más disminuido. Es más fácil que nos enfermemos en ese sentido en casa que a través de un alimento que esté procesado. Ahora, en los aditivos, que los aditivos siempre han sido pues como un tema más cuestionado y sobre todo menos conocido por la generalidad. Igual, hay una autoridad que en este caso es nacional, pero que se respalda en autoridades internacionales que han estudiado cuánto es el máximo de cada cosa. ¿Cuánto es el máximo que podríamos tener de exposición de cada uno de estos componentes químicos para que no pongamos en riesgo nuestra salud? Y estas personas que son los expertos es el comité del IECFA y el Códex. ¿Han oído hablar del Códex? Sí, ¿han entrado a esta página? Hace mucho. Bueno, de todas maneras, por ahí tómenla como una referencia en donde un buen nutriólogo que quiera salir de duda va a ir ahí a consultar. Porfa, no a ChatGPT, no a... Entren a páginas que sean de organismos internacionales y que nos puedan dar claridad, veracidad y sobre todo información científica, ¿sí? Entonces, bueno, el Códex es un conjunto de directrices, es un organismo que se creó para proteger la salud mundial a través de pues, muchas directrices sobre los alimentos. Y el IECFA es un comité que depende del Códex. El Códex está formado por la FAO y por la OMS, o sea, dos organismos internacionales. Y el IECFA son expertos que son convocados por OMS y por FAO, que incluyen toxicólogos, médicos, todos los expertos que tienen que ver con la parte de evaluar la seguridad de las sustancias químicas y no nada más de los aditivos, sino de diferentes contaminantes. Este comité para lo que trabaja es, bueno, aquí vamos a ver algunas de sus funciones. De lo que se encargan es de analizar la seguridad de los aditivos de todos, y son más de 2.500, y siempre se están evaluando y evaluando y evaluando. Y su gran chamba es establecer los límites que se pueden utilizar de cada uno de los aditivos. Y bueno, además dan orientación científica a los países cada que necesitan algún apoyo en temas que tengan que ver con esto, con la seguridad de los componentes químicos o de la seguridad de los aditivos. Son expertos, es multidisciplinario, son independientes, no trabajan para ningún otro organismo. Entonces, podemos tener la confianza de que son personas que tienen la competencia, porque no cualquiera puede evaluar la seguridad de un aditivo. Yo no lo haría. Y miren que traigo mis años de experiencia. Se necesita mucho, se necesita... les voy a enseñar qué es lo que tienen que hacer. Primero, para evaluar un aditivo, ¿cómo vamos en el tiempo? Para que evalúen un aditivo, primero necesitamos saber cuál es su composición química, cuál es su estructura,
y luego le piden una serie de estudios que normalmente le dicen el ADME. ¿Qué es ADME? Bueno, de la sustancia que quieran aprobar. Quien la quiera aprobar tiene que decir, esta sustancia se absorbe, esa es la primera, la A, se absorbe en el intestino. No, no se absorbe, se excreta tal cual. Si se absorbe, ¿cómo se metaboliza? ¿Se va al hígado? ¿Dónde se queda? ¿Se queda o no se queda? Todo el camino que sigue dentro de nuestro organismo tiene que estar perfectamente claro. ¿Por qué? Porque yo como experto diría, bueno, primero déjame ver qué composición tiene. Mira, tiene yodo. ¿No será que afecte la tiroides? No, mira, se excreta solito. No, se excreta directamente. No pasa, no se absorbe. Ah, bueno, pero si sí se absorbe, ¿a dónde se va ese yodo? ¿Llega o no llega a tiroides? Eso es lo que hacen ellos, evaluar toda esa parte bioquímica de decir dónde queda cada uno de los componentes de esa sustancia, si se absorbe, si no se absorbe, dónde se excreta, cómo se excreta, y ese es el ADME, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Tienen que tener perfectamente claro todo ese escenario y además tienen o solicitan estudios de toxicidad. Estudios de toxicidad que normalmente se hacen en organismos, en animalitos de laboratorio. ¿Y qué es lo que es un estudio de toxicidad? Bueno, pues si estoy yo probando el aditivo W, le doy aditivo W a la ratita 0.01%, 0.2%, 0.3%, así en una escala, digamos, que va aumentando y voy observando y se hacen estudios para ver cómo afecta, si es que afecta o no afecta a los órganos de la ratita o de lo que hayamos estudiado, ¿no? Entonces, piden todos estos estudios metabólicos y por supuesto que también leen todos los artículos que están en el medio. O sea, créanme que lo que sale en las redes también ellos lo conocen y también se evalúa, pero ellos hacen toda una evaluación de riesgo en donde pueden tener realmente un panorama completo y ver cuál es el riesgo real de determinada sustancia. Concentran toda esta información, establecen una medida que para nosotros es crucial en la parte de la industria alimentaria, que es la ingesta diaria admisible. Entonces, evalúan todo esto, ven qué pasa si se consume diario, si se consume en megadosis, si se consume en ratitas que estén embarazadas, en niños, bueno, en ratitas bebés o así. Y con todo ese panorama, ellos dicen, bueno, hay una dosis, que es la que tenemos hasta arriba, que es la NOAEL, en donde se empiezan a ver ciertos cambios que ya no son adecuados. Sobre esa dosis máxima, que es la dosis en donde empiezo a ver efectos adversos, o sea, sobre esa, ponemos un factor de seguridad, o bueno, ellos ponen un factor de seguridad, dependiendo también de la peligrosidad que puedan observar en la sustancia que están evaluando. Normalmente se utiliza un factor de 1000, de 100, perdón. Entonces vemos aquí tenemos 4000. Lo que vamos a poner como ingesta diaria admisible, que quiere decir que toda esa cantidad me la podría yo consumir todos los días durante toda mi vida sin que me pase nada, esa es la ingesta diaria admisible. Ahora, ojo, esa cantidad, pero en las condiciones normales de consumo. Esto quiere decir que si yo estoy diciendo que es el colorante W, bueno, en la dosis que el mismo productor me dijo que es normal que apliquemos para un colorante, o sea, no 5 cucharadas. Aunque la ingesta diaria admisible pueda ser 5 cucharadas, no quiere decir que te comas las 5 cucharadas y no te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no está en su medio normal de consumo. El medio normal de consumo es una concentración mucho más baja y es dentro de la matriz alimentaria que nos da el mismo alimento, ¿no? Entonces, ya teniendo esta dosis, lo que hacen las autoridades de cada país es que dicen, ok, está aprobado 40. ¿En qué alimentos nos estamos comiendo ese colorante W?
tenemos que verificar que la población, aunque comiera todos los alimentos en donde está aprobado el colorante W, no rebase esa dosis. Y este factor se utiliza para darnos pues todo el nivel de confianza en la cantidad que podemos consumir de cada uno de estos aditivos. En México lo que nos rige es el acuerdo de aditivos y coadyuvantes. Y este acuerdo también establece los alimentos en los que sí puedes aplicar un determinado aditivo. No todos los aditivos se pueden utilizar en todos los productos. ¿Por qué? Porque no es necesario en primer lugar y porque los aditivos solamente se deben de utilizar o están permitidos utilizarse cuando no hay otra manera de que logres el efecto que estás buscando. O sea, si yo busco estabilidad, que no se me separe una bebida, por ejemplo, y no hay otra manera más que meterle un estabilizante, van a estar aprobados los estabilizantes, pero van a estar aprobados en una determinada cantidad. Si yo tengo una bebida, por ejemplo, de chocolate, ¿tendría yo que ponerle color? No, pues no están aprobados. No, ¿por qué? Porque incluso podrían prestarse a que se engañe al consumidor. Entonces, tenemos tres características primordiales para que se apruebe un aditivo en un determinado alimento. Primero, que tenga una funcionalidad que no se logre por otro medio. Segundo, se van a aprobar en la dosis mínima necesaria para que logremos el efecto que estamos buscando. Y tercera y fundamental, el uso de ese aditivo no tiene que ser un vehículo de engaño al consumidor, ¿sí? Entonces, en la parte que tenemos ahí del recuadro, ese es un pequeño recuadro que tomé del acuerdo de aditivos y coadyuvantes. Así se muestra, así cuando la industria quiere utilizar, por ejemplo, este es un colorante que es muy reciente que se aprobó, es la Jagua y es azul, ¿no? Entonces, tú dirías, pero ¿por qué la leche azul? Bueno, no necesariamente es que va a ser azul, es que el azul se combina con otros colores para dar tonalidades que estemos buscando. Entonces, tenemos los límites que están en partes por millón, o sea, miligramos por kilogramo. No quiere decir que en la industria se utilicen esos topes, pero máximo pueden utilizar hasta esa cantidad. Y eso está probado que aun cuando consumiéramos todos los alimentos que están aprobados para ese mismo aditivo, no vamos a rebasar la dosis diaria admisible. Y acuérdense que la dosis diaria admisible es la cantidad que puedes consumir durante todo el ciclo de vida. O sea, durante toda tu vida, si tomaras un edulcorante, no tienes por qué, o sea, tienes la confianza de que estás dentro de los límites de seguridad. Y bueno, ya me voy con las ideas finales para que podamos tener un poquito de preguntas. Y bueno, dentro de las cosas que yo les quiero compartir, creo que lo fundamental es que comprendamos que nosotros y nuestro entorno somos sustancias químicas, somos combinaciones tremendamente complejas de sustancias químicas que llevan a cabo reacciones todos los días. En cada momento, en cada segundo, tenemos reacciones químicas dentro de nuestro organismo y los alimentos también son sustancias químicas y también llevan a cabo reacciones químicas. La dosis, la exposición o el alto consumo es lo que puede convertir un peligro en un riesgo. Y la manera más fácil de que podamos contrarrestar esto, sea cual sea la fuente, es a través de una dieta recomendable en donde tengamos variedad. Entonces, eso se puede aplicar en cualquier contexto y si tú tienes una dieta variada, no vas a tener excesos ni de edulcorantes, ni de colorantes, ni de solanina, ni de ninguno de los compuestos químicos que pudieran tener un efecto negativo, porque en la variedad vamos a lograr el equilibrio y el evitar esos excesos que sí pueden desencadenar pues cuadros que no sean adecuados, que pueden ser desde un malestar estomacal hasta cuadros mucho más complicados y que pueden estar en productos naturales, incluso sin procesar, como veíamos ahí en la solanina y en diferentes ejemplos, o derivados de otras fuentes, ¿no?
Por otra parte, que los aditivos son sustancias que están tremendamente estudiadas y verificadas, y que están verificadas por personal capacitado. Los expertos más expertos son los que definen qué cantidades, primero, cuáles sí son aditivos, cuáles sí se pueden utilizar como aditivos, en qué cantidad, en qué alimento y bajo qué condiciones. Si ustedes revisan el estándar de aditivos o revisan el acuerdo de aditivos, van a ver que hay excepciones. Incluso un aditivo que está permitido para, no sé, pensemos cremas, puede ser que diga aquí en letra a la derecha, excepto en tales y tales casos. ¿Por qué? Porque ya pasó por un comité de expertos en donde ellos, evaluando el riesgo, dicen aquí no, pueden ser muy diversas las causas, ¿no? Puede ser incluso porque se preste al engaño del consumidor o porque ese aditivo interaccione con la grasa del alimento y pueda haber alguna otra cadena de reacciones que no sea favorable, lo que sea, ¿no? Pero están estudiados y podemos tener esos límites de referencia. En el caso de los alimentos que pueden tener pues también contaminantes y sustancias químicas que sean negativas o que tengan un efecto negativo en nuestro organismo, pues tenemos que confiar en la experiencia, en algunos procesos que nos ayudan a mitigar estos peligros, pero pues de todas maneras, tenemos la ventaja de que ya sabemos a través de todos los años, en muchos casos, cuáles son las que nos pueden ocasionar un efecto negativo. Y bueno, finalmente que los nombres raros en las etiquetas, pues ya vimos, son simplemente parte de la vida, parte de la composición de los alimentos. Conocerlas nos va a quitar ese miedo y cuando leamos en una etiqueta, pues más bien debemos de entender que lo que está haciendo el productor es cumplir con la regulación e informándonos abiertamente de todo el contenido que nos está mandando en su producto, ¿no? Lo más fácil sería decir, pues como a la gente le da miedo, mejor no lo reporto, pero por norma, por ley, se tiene que informar y es la manera ética de la industria grande y chiquita, de informar al consumidor que está utilizando edulcorantes, colorantes, estabilizantes o lo que haya utilizado. Entonces, más allá de lo que raro que pueda sonar, pues son simplemente sustancias que están ahí porque son parte de los alimentos, porque muchas han sido obtenidas a partir de los alimentos, purificadas y convertidas en un aditivo, cumplen una funcionalidad, pero bueno, eso no quiere decir que necesariamente sean malas y para las que son o puedan tener un riesgo, pues existen los límites de uso para que todos podamos consumirlas dentro de un rango de seguridad. Y pues celebremos el Día del Nutriólogo.